Muchas gracias, Noli. Hola, buenos días. ¿Cómo está, clase? Espero se encuentre muy bien. Efectivamente, el día de hoy vamos a tocar un tema primordial, digámoslo así, imperativo para nosotros administrar de forma adecuada o ejecutar de forma adecuada el sistema de administración de riesgos del lavado activo, contra el lavado activo. Entonces, hoy hablaremos de la debida diligencia y de ese componente, cómo lo desglosamos, ¿cierto? Porque vamos a ver que tenemos varias, digamos, subgrupos o subclasificaciones. Tendremos debida diligencia simplificada, normal, intensificada o reforzada, y vamos a aclarar precisamente en qué casos utilizarlos. Importante. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la clase. Entonces, Eh, por allá una circular externa, la menciono acá, la 016, ¿cierto? De super sociedades nos habla de qué es la debida diligencia y nos menciona que es un proceso por el cual nosotros las organizaciones o las empresas adoptamos esas medidas, ¿cierto? Para conocer esa contraparte. Esa contraparte, no hablamos aquí del alcance de la aplicación, está involucrado los clientes, ¿cierto? Los proveedores asociados o personal estratégico, digámoslo así, que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Como por ejemplo un joint venture, que es una alianza, digamos, entre dos organizaciones, ¿cierto? O alianzas estratégicas. Bueno, esto tiene con el fin de que nosotros tengamos como ese panorama, ¿cierto? De esa contraparte, de qué se dedica a esa organización, ¿cierto? Cómo son sus operaciones, digamos, como esos volúmenes que puede manejar con nosotros transaccionalmente, si es de carga, ¿cierto? O ese tipo de solicitudes de servicios, por ejemplo, cuando es especial. Entonces, como definir esas aristas de la contraparte que me permitan conocer cuál es su actividad económica, ¿cierto? Como a qué se dedica, que realmente cuando yo haga una investigación, ¿cierto? Como en listas, digamos, restrictivas o consulta antecedentes o similares, pues yo tenga como esa claridad, ¿cierto? De que, y certeza de que la información que me está dando la persona, pues, es real, ¿cierto? Cuando yo voy, por ejemplo, a un registro único eh, tributario, veo las actividades económicas que correspondan a lo que nosotros vamos a solicitarles a ellos. ¿Por qué? Porque es que la debida diligencia es un procedimiento que nosotros tenemos que empezar a instaurar y es a través de la captación, digámoslo así, de información. De forma somera, digamos, o algunas organizaciones ya lo han hecho un poco más profundo, ¿cierto? Porque, claro, nosotros vamos a contratar con una organización o le vamos a prestar un servicio y pues datos básicos vamos a recoger, ¿cierto? Por lo menos un registro tributario, ¿cierto? O esa información esencial que nos permita para nosotros tener como ese nivel contractual o de relacionamiento. Pero más allá de eso, entonces tendremos que ir a investigar un poquito más. Entonces, esto es la debida diligencia. Esto es un proceso continuo, no es que nosotros lleguemos y bueno, vamos a hacer debida diligencia, lo hacemos una vez y no lo hacemos no más. No, vamos a ver que esto nos va a dar una serie de perfilamientos, ¿cierto? Y ese perfilamiento a mí me va a dar como esa línea de trabajo. Me va a decir, yo tengo que hacer esa investigación, por ejemplo, o actualización de datos, o investigación de antecedentes y listas restrictivas cada 3, cada 6, cada año, ¿cierto? Entonces, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, inclusive hasta cada 2 años, que es como lo que nos dice la norma para actualizar información, ¿cierto? Entonces, es un proceso continuo, el cual nosotros tenemos que estar alimentando constantemente la información. Su finalidad, pues, es preventiva, ¿cierto? Este sistema, pues, lo que busca es que nosotros como organización estemos blindados a que seamos usados por terceros con fines o propósitos ilícitos, ¿cierto? Entonces, nos ayuda a conocer un poco más con quiénes estamos relacionándonos, quiénes son esos personas naturales o esas personas jurídicas, ¿cierto? Y aparte de quiénes son, en qué categoría nos encontramos, en qué categoría ellos se encuentran de acuerdo al perfilamiento. Los pilares de la diligencia, ¿cierto? Yo los enfoco como en tres grandes vertientes o variables. La identificación, ¿cierto? Es esa
apropiación o esa recepción de la información, de los datos básicos, ¿cierto? De la declaración de orígenes de recursos, de su actividad económica, ¿cierto? Que me permiten a mí darme un contexto de quién es esa persona. En esa identificación, nosotros también podemos empezar como a categorizar esos, por ejemplo, em, sí, aunque me va más para el perfilamiento, pero podemos categorizar lo que es esos canales de distribución, que aquí está, ¿cierto? Perdón, los canales de distribución, que es como el medio de pago. Por ejemplo, si un cliente me empieza a pagar o me paga en efectivo, es un mayor riesgo que se me pueda desencadenar en lavado de activos, así el cliente me paga, digamos, por una banca tradicional. Entonces, esa identificación de la contraparte, de sus datos básicos, de cómo me paga, ¿cierto? Me ayuda como a generar esa estructura de quién es, como a conocerlo. Y posteriormente, aparte de ese canal de distribución, nosotros en el perfilamiento, pues tenemos que empezar a analizar otro tipo de variables, como la relación, ¿cierto? Ese cliente es nuevo, ese cliente es antiguo, tiene una relación comercial conmigo hace X tiempo de años, no sé, 5, y siempre me ha pedido el mismo servicio, o digamos que tenemos una relación corta, no sé, de un año, y por ejemplo en esa relación me ha variado los servicios, la forma de pago, ¿cierto? Entonces es como ir mirando si es el lazo, digámoslo así, que tenemos comercial o con la contraparte, para ir categorizando. Seguramente un cliente de pronto que tenga más años con nosotros y que nos mueva la misma, por ejemplo, carga o nos solicite el mismo servicio, pues puede tener un menor nivel de riesgo. Así, por ejemplo, el cliente es nuevo, ¿cierto? Ese cliente nuevo mm, me solicita el movimiento de, digamos, de diferentes tipos de mercancía o inclusive ese tipo de, por ejemplo, de mercancías que son asociadas no sé, como por ejemplo transporte de carga de materiales de souvenir, ¿cierto? O prestación de servicio especial a, mm, digamos, personal operativo de minas en el Bajo Cauca. Entonces, digamos que esos dos ejemplos que acabo de dar me puede dar un mayor perfilamiento, ¿cierto? Un mayor nivel de riesgo, digámoslo así, para ese perfil, esa contraparte. La jurisdicción, acabo de mencionar un poco, por ejemplo, el tema de minería, ¿cierto? Mm, no va a ser lo mismo una empresa, una persona social, una persona natural o jurídica que se encuentre, ¿cierto? En estos momentos, por ejemplo, en el Cauca o en situaciones donde tenemos, digamos, presencia de grupos al margen de la ley, situaciones ilícitas, que yo contrate o contrate conmigo una persona que sea, por ejemplo, de, no sé, de Manizales, ¿cierto? La jurisdicción geográfica, en el primer caso, me va a dar un mayor, de perfilamiento, un mayor índice de perfilamiento frente al segundo ejemplo. ¿Por qué, Sebastián? Porque, por ejemplo, en estas zonas nosotros podemos observar que hay presencia inclusive de organizaciones legalmente constituidas, ¿cierto? Pero por detrás tienen un entramaje diferente, entonces nos exponemos más al riesgo en este tipo de zonas. Y por otro lado, para realizar el perfilamiento tenemos que conocer o tenemos que, digamos, sustraer o analizar estos antecedentes y las listas vinculantes, ¿cierto? Una persona que me, digamos, que me arroje positivo en una lista OFAC, que es la lista Clinton, ¿cierto? O FAC. Yo ya puedo consultar personas naturales, personas jurídicas, con el nombre, con la ciudad, ¿cierto? Con el país. No es lo mismo, digamos, que una persona me salga con un antecedente en lista Clinton, ¿cierto? Eso sería un perfilamiento de altísimo riesgo. O sea, eso es descartado totalmente a criterio mío, ¿cierto? Esa relación comercial. Lo menciono porque acá vamos a ver que los roles juegan un papel importante en la dirección, porque va a haber algo que se llama tolerancia a los riesgos, ¿cierto? Pero ya entramos más adelante. Pues yo en mi caso descartaría ese perfil porque me genera un altísimo nivel de riesgo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas listas?
su círculo primario, secundario, empiezan a ser congelados. Las operaciones, los movimientos financieros, porque ingresan a procesos de investigación. Entonces, es importante como empezar a valorar estas aristas para dar un perfilamiento. Otro tipo de antecedentes. Si yo, por ejemplo, voy a prestar servicio de transporte especial, no sé, vamos a hablar a una entidad pública, cualquiera, ¿cierto? Y vamos a hacer como un tipo de contratistas. Yo estos antecedentes, por ejemplo, de Contraloría, Procuraduría, yo debo realizar a más profundidad sobre esos perfiles, ¿cierto? Que me generan este tipo de contratación. Inclusive, este tipo de personas que se llaman, bueno, no todas, todas las que están en la función pública son personas expuestas políticamente, pero podemos encontrarnos con personas expuestas políticamente, que son todas las personas que tienen poder, ¿cierto? Poder de decisión, poder de mando grande, poder de multitud, de movimiento. Esas son personas expuestas políticamente, ¿cierto? Estas personas desde un principio vamos a hacerles debida diligencia intensificada. Entonces, por ejemplo, en ese perfilamiento, digamos que ya cambiamos un poquito, digamos, el enfoque, ¿cierto? Y debemos generar las aplicaciones más a profundidad. ¿Por qué? Porque nos puede representar un mayor riesgo por ese nivel de poder e influencia que tiene la persona. Y por otro lado, tenemos la parte de monitoreo, ¿cierto? Este monitoreo, como les bien mencioné, es un proceso continuo. Entonces yo tengo que hacer esa vigilancia periódica, ¿cierto? Esos perfiles. Si a mí el perfil me da perfil alto, yo a ese perfil tengo que hacerle una mayor trazabilidad de sus orígenes de recursos. Yo a ese perfil le tengo que hacer investigación de quién es ese beneficiario final que va a recibir ese servicio, esa mercancía, ¿cierto? Es importante. Entonces, esa vigilancia continua es del día a día. Obviamente, en algunas partes, en algunas clasificaciones de perfil, como perfiles bajos, ejemplo, un cliente que lleva conmigo, no sé, X años, siempre me paga por la banca tradicional. Es un cliente que es reconocido en el sector en que nos movemos, ¿cierto? Entonces a mí ese cliente me da un perfilamiento bajo. Mi monitoreo hacia él va a ser menor, o sea, mi disposición del recurso. Todo esto depende de recursos, talento humano, herramientas tecnológicas para consultar antecedentes o inclusive sentarse a hacerlo manualmente, ¿cierto? Entonces es la priorización como de los recursos de acuerdo al perfilamiento con el fin de tener controlado lo que más se pueda, pues esa posible aparición del riesgo de los activos, ¿cierto? Esa monitorización se debe hacer periódica. De acuerdo, vamos a ver el tipo de debida diligencia que nosotros apliquemos. Bueno, eh, esto va muy ligado a la parte de prevención, como lo mencioné, ¿cierto? Por ahí el sistema nos habla de digamos, no ser reactivos. Esto es un sistema preventivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros prevenimos? Conociendo. Entre más conozcamos la situación, las cosas, lo normal y lo anormal o lo típico, atípico, llamémoslo así, de las situaciones, mucho mejor. ¿Qué es lo normal? Por ejemplo, que mi empresa, digamos, Sebastián Romero es un cliente de la empresa XAS y yo como cliente de esa empresa, ¿cierto? Yo le genero como ese vínculo que nosotros vamos como a mantener, ¿cierto? La prevención está ligada en ese conocimiento que nosotros vamos a tener frente al tema. Importancias de la debida diligencia. Entonces, pilares fundamentales, prevenir, ¿cierto? Importantísimo, cumplimiento regulatorio. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos una debida diligencia, si no aplicamos la norma como nos hace alusión?
pues nosotros podemos acarrear sanciones hasta de 700 salarios mínimos legales vigentes por este tema de este sistema, ¿cierto? Entonces, el hecho de que nosotros empecemos a hacer la debida diligencia nos va a generar como esa alineación con los estándares normativos, ¿cierto? Y no solo normativos, en general, estándares internacionales como los son del GAFI, para que nosotros pues tengamos esa protección frente a situaciones legales, porque nosotros ya estamos, digamos, ejecutando el sistema, ¿cierto? Y aparte, pues nos va a mantener a nosotros también con un nivel, digamos, relacional bueno. ¿Por qué? Porque es una organización que tiende a la transparencia, ¿cierto? Tiende a hacer las cosas, digamos, de una forma estructurada, de acuerdo a la norma. Entonces, eso a nivel reputacional en el sector es de significancia positiva. Áreas claves de impacto de la debida diligencia. La protección reputacional. Claro, yo conozco la gente, ¿cierto? Las personas o la contraparte también conocen que yo hago ese trabajo, entonces va a haber un voz a voz también, esta organización está blindada, está protegida. Habrán actores, porque en la viña del Señor todo se ve, habrán actores que no les guste mucho, ¿cierto? Pero la gran mayoría, créanme, que opta por ese relacionamiento con las organizaciones que generen esa confianza, ¿cierto? Entonces genera esa protección reputacional, es un soporte estratégico, porque es que a mí me está permitiendo evidenciar con quién me relaciono, desde la parte de empleados, desde la parte de comercial, con clientes, con proveedores, desde la parte de talento humano, pues, que hace parte de los empleados, ¿cierto? Entonces, yo estoy comprendiendo cuál es esa interacción o con quién mejor estoy interactuando. Eso a mí me ayuda a tomar decisiones estratégicas. Si yo tengo un perfilamiento alto de un cliente, pero ese cliente a mí me significa, digamos, un apalancamiento grande para la organización. Entonces, yo con esta información puedo o dimitir sobre esa relación o mantenerla, pero hacer un mayor control, ¿cierto? O cambiar reglas de juego de acuerdo a las circunstancias y también nos sirve como evidencia de auditorías. Recordemos que el SARLAF, por allá en uno de sus literales de funciones del oficial de cumplimiento, nosotros tenemos que auditar el proceso una vez al año. ¿Qué van a auditar? Que precisamente todos los procedimientos se estén ejecutando. Debida diligencia fundamental en este procedimiento. Entonces, si nosotros tenemos la hoja de vida pues, estructurada de la contraparte, sus antecedentes, un plan de trabajo periódico para la revisión de antecedentes, inclusive ya he evidenciado herramientas que utilizan para hacer debida diligencia brutales, la verdad. Es como en HTTP o en Python, no sé, hacen un desarrollo y eso genera consultas automáticas, o sea, hay muchas cosas que podemos usar y que esto al final nos genera evidencia entre auditorías. ¿Por qué? Porque esto usted vaya a la plataforma y descargar informe o soportes y todo está estructurado. Si no lo hacemos de tal forma, también lo podemos hacer manual, ¿cierto? El primer caso es organizaciones pues ya grandecitas, mucho flujo de contraparte, pero hay organizaciones pues que son más micro y que pues su proceso de este tipo se puede hacer de forma manual. Valor estratégico, como dije, soporta decisiones pues, fundamentales y genera respaldo y evidencia pues, ante las entidades de control y auditoría. Si a mí me llega a decir la superintendencia, venga, usted sí está ejecutando el sistema. Sí, bueno, entonces por favor, muéstreme el historial, porque no van a ir pues a buscar, puede ser un específico, pero puede ser que muéstreme en el historial del último rango de debida diligencia que hicieron a sus contrapartes. Entonces eso nosotros tenemos que tenerlo bien estructurado, ¿cierto? Dentro de nuestra carpeta, sistema de gestión documental dentro de la organización, nuestra nube, administrado por el oficial de cumplimiento, ¿cierto? ¿Dónde reposa esta información? ¿A quiénes se aplica esa debida diligencia, Sebastián? Listo. Entonces, como yo lo mencioné, ¿cierto? Sería clientes, proveedores, empleados claves, socios estratégicos. Esos clientes son todos esos que, digamos, me representan una significancia
alta en relación al lavado de activos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque me colocaba un caso alguna vez, un centro de escuela automovilística, ¿no? Un centro de atención al infractor, un CIA, ¿cierto? Donde uno va y paga para hacer, digamos, disminución de las infracciones, del valor de las infracciones. Para ellos tienen, tenemos que integrar este sistema. Pero, por ejemplo, el cliente de ellos puede ser un cliente que va y pague 90.000 pesos, no sé, 100.000, 130.000, haga el curso y no vuelva jamás, ¿cierto? Entonces, digamos que en esas circunstancias, versus un cliente de transporte de carga, ¿cierto? Que es el generador de la carga y que me contrata a mí y me genera una constante, digamos así, solicitud de prestación del servicio, pues hombre, en el primer caso, el cliente no va a ser significativo para mí frente al segundo caso en relación al lavado de activos. Ahora, para un CIA, listo. Diferente fuera que sea una empresa que me contrate, porque ellos también pueden dar como charlas educativas, ¿cierto? Que me contrate para charlas educativas y que esas charlas educativas sean frecuentes. Pues ese cliente ya a mí ya sí me va a representar un posible, digamos, riesgo frente al que iba solo por el pago de la infracción. Entonces, es empezar como a contemplar eso dentro de nuestros modelos, digamos, o actividades económicas u objeto social de la organización, ¿cierto? Para saber cómo a quiénes aplicarle. ¿Qué debemos, por ejemplo, sustraer? Si entonces debemos verificar datos de identificación, datos básicos, ¿cierto? Los orígenes de fondos y la actividad económica. Ya vamos a desglosarlo un poquito más y vamos a ver que de acuerdo a esa debida diligencia que nosotros apliquemos, vamos a profundizar en ciertas como variables y en otras vamos a dejarlas un poco más someras. Los proveedores, ¿cierto? Aparte de esto de orígenes de fondos, actividad económica, datos de identificación, ¿cierto? Pues datos del representante legal. También tenemos que hacer como ese sondeo de, de ver esa relación comercial que puede tener esa organización, si existe un histórico, si lo conoce la competencia. Es bueno como analizar como esos factores que me permitan a mí comprender a ese proveedor a mayor profundidad, cuánto lleva en el mercado, lleva haciendo lo mismo, sí, que me dé como solidez de ese proveedor frente a la ejecución de su actividad. Empleados claves, ¿cierto? Análisis de roles críticos. Por ejemplo, un conductor es un rol crítico para transporte de carga, ¿cierto? O para transporte especial de pasajeros, pero no va a ser un rol crítico, por ejemplo, ¿qué digo yo? En una carrocera, ¿cierto? Que también tienen conductores para mover sus vehículos, pero son movimientos ahí muy centrales dentro de su fábrica, ¿cierto? Punto de fabricación. Entonces, digamos que esos empleados tenemos que nosotros ver como qué tanto riesgo nos puede representar. ¿Por qué el de transporte de carga y el especial nos puede presentar? Porque es que nosotros dejamos ir el vehículo, ¿cierto? Se va el vehículo para X determinado lugar y eso queda a responsabilidad prácticamente del conductor, entre comillas, ¿cierto? Entonces, digamos, esa responsabilidad nosotros, pues, sin mucho tendremos un sistema de geolocalización o a veces un sistema de cámara, ¿cierto? Pero que sea el normal a veces que haya sistema de cámaras y eso no es tan típico. Entonces, digamos que estos roles me pueden representar un mayor riesgo. ¿Qué otro rol me puede representar un mayor riesgo? Los que están asociados a la parte contable, asociados, por ejemplo, a la parte de manifiestos de carga, todo lo que es con Registro Nacional de Despacho de Carga en Transporte, ¿cierto? O que estén asociados como a ese nivel comercial. Esas personas que tengan como ese contacto con la persona, que pueda haber un riesgo
en su día a día, son roles críticos que debemos analizar ahora, ¿cierto? Esos roles, pues, digamos que si es una persona que lleva ya con nosotros en la organización mucho tiempo, eh, es una persona que tenemos confianza, ¿cierto? Sabemos su trayectoria, pues ese tipo de empleados se le va a hacer, por ejemplo, una debida diligencia simplificada. Estoy dando tipsitos para irnos ahorita a hablar de esos tipos de debida diligencia. Y los usos estratégicos, hombre, si yo, ABC, SAS, tengo mi empresa y quiero conformar con XYZ, no sé, SA, otra organización, eso se llama, por ejemplo, un joint venture, ¿cierto? Eso es también un punto crítico y nosotros debemos ir como a analizar esa contraparte, esa otra organización. Alianzas estratégicas, también tenemos que verificar como esos perfiles en relación a la debida diligencia. Tenemos, digamos, una escala, esto es, puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo, puede ser una escala de dos variables, puede ser una escala de tres variables. Acá lo vamos a explicar de tres variables, ¿cierto? Cualitativamente, vamos a ver que tenemos un riesgo bajo, un riesgo medio y un riesgo alto. Entonces, ¿de qué va a depender eso? De los antecedentes, nuevamente menciono, las listas restrictivas, de los canales de distribución, ¿cierto? Cómo me paga, es, si por ejemplo hay algo que se llama, inclusive en transporte de carga, transacción múltiple de carga, y es ese pago fraccionado que tiene por la presta, ¿qué? Por, eh, digamos, el generador de carga me solicita la prestación del servicio múltiples veces y eso en un tiempo, son 3 meses, si me supera el tope en efectivo, pues eso me genera, digamos, una transacción múltiple de carga positiva. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque, por ejemplo, en ese caso, es una transacción múltiple de carga positiva, donde me contraten el servicio en efectivo y pague en efectivo y fraccionado, pues eso me genera un riesgo alto, medio, para empezar a clasificar, ¿cierto? Entonces, en base como a esas variables, voy a volverme un poquito por acá, a estas de aquí del perfilamiento, ¿cierto? Relación, canal de distribución, jurisdicción geográfica, antecedentes y listas vinculantes, yo voy a generar mi perfilamiento. Sebas, pero bueno, ¿cómo llegamos a bajo, medio, alto, alto, medio, bajo, si esto es uno más uno, dos, ¿cierto? Acá podemos hacer algo que se llama ponderación. Entonces nosotros ponderamos, no sé, a 5 estas variables, relación, canal de distribución, jurisdicción, antecedentes y listas vinculantes. Y a cada uno le damos un valor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, canal de distribución, yo le daría un valor altico. Por ejemplo, no sé, 1, ¿cierto? 0.9, 1. Jurisdicción también le daría un valor altico. Antecedentes y listas vinculantes, eh, iría como variando, ¿cierto? Yo, ¿en qué me basaría? En la información que me pueda brindar. Si me pagan efectivo, es complejo. Si tiene listas vinculantes, por ejemplo, yo eso también le daría un valor alto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo le daría 9. Y si allá me da, por ejemplo, no sé, sale antecedente en Contraloría y por allá en Procuraduría. Entonces, de esa escala de 0.9, yo le doy un valor que se aproxime, ¿cierto? O no que se aproxime, pero que vaya hacia 9. No sé, por ejemplo, 0.5. Y yo eso, digamos, luego lo pondero. Eso me va a dar, digamos, un valor. Me va a dar 4.5, me va a dar 3, ¿cierto? En base a eso nosotros podemos generar, pues, no sé, cuartiles estadísticos o podemos decirle a ChatGPT, este me dio el valor de escalónamelo de cualitativo en cuantitativo, un ejemplo, ¿cierto? Y eso nos da el perfilamiento de alto, medio o bajo. Listo. Bueno. Mm, listo.
Bueno, estamos todos atentos. Hay alguien que me levante la mano y me responda una preguntita. ¿Qué es la debida diligencia? De acuerdo a la 016. O no me tiene que responder todo. ¿Qué se imagina ustedes que es la debida diligencia? Sencillo. Dos palabras. Tres. Espero me estén prestando atención. Voy a evaluar al final de la clase. Listo, vamos a seguir. Yo sí sé, pero no puedo opinar. No, usted no, usted tiene la Pero yo opinión sé que ametrallada. María Camila por ahí la veo, yo no sé si está María Camila, yo no sé si está por aquí Alejandra, Carolina, Gladys, no sé. No sé cuál está activa. Pues sabemos en este momento 11 personas conectadas y uno diría, cualquiera está en la capacidad de contestar, de acuerdo a todo lo que hemos pues, conversado, ¿cierto? Entonces, no sé si por ahí Luz Marina, Ladis, Claudia, Carolina, Arelis, Alejandra, ¿cuál de tantos nos pueda dar por ahí que si quiera una mini Una palabrita luz. de qué será, ¿cierto? De qué será la día de diligencia? Si no, yo creo que nos va a tocar cada vez que hagamos estas clases hacer un quiz, Un breve quiz. sí, un nivel quiz. Ay, ay, ay. Vea Luz Marina, vea, si ve que Luz Marina sí escribe por allá, Sí. activo, sí tenemos gente activa. Muchísimas gracias, señor Luz Marina. Usted tiene toda la razón. Proceso donde se valida, ¿cierto? Se reconoce y se evalúa esa contraparte. ¿Sí? Tres palabras ahí. Muchísimas gracias. Listo, vamos a seguir. Voy a aprovechar para que le echen un ojito. Aquí la tengo abierta. Esta circular, ¿cierto? Que aunque es pues de super sociedades nos habla de que es la debida diligencia, ¿cierto? Ya que lo acabamos de tocar acá, mira, debida diligencia es el proceso mediante el cual la empresa adopta medidas para el conocimiento de contraparte, ¿cierto? Su negocio, operación, producto, correcto con lo que nos acaba de decir la señora Luz Marina. Entonces, esta la pueden usar, lo sirve mucho para, digamos, contextualizarnos con relación a conceptos, ¿cierto? Y a, digamos así, procedimientos, ¿cierto? Que nos puedan facilitar la debida diligencia. Bueno, regresamos por acá. Conocer a tu contraparte no es una opción, es la base de un negocio seguro y transparente. Seguro. Recordemos que nosotros debemos velar por la seguridad de nuestra organización y esto es seguridad, ¿cierto? Si nosotros pasamos por alto eso, podemos tener dificultades de tamaño considerable para que tengamos en cuenta. Ahora sí, entonces, Sebastián, esa debida diligencia, ¿cuáles son? ¿Cómo se hacen? ¿A quiénes se hacen? ¿Cierto? Entonces, esa debida diligencia podemos encontrar, digamos, tres variables. La normal, la simplificada y la intensificada. Entonces, en esa debida diligencia normal, nosotros se lo vamos a hacer, perdón, a esos clientes o a esa contraparte que nosotros pues en el proceso de ese conocimiento y eso, vemos que su perfil es bajo, ¿cierto? Es medio, más que todo, ¿sí? Y a esto le vamos a hacer la debida diligencia normal. A clientes también o contrapartes nuevas, ¿cierto? Se le puede hacer esta debida diligencia normal. Digo que se le puede hacer porque si es una contraparte nueva, pero por ejemplo es una persona expuesta políticamente, como lo mencioné anteriormente, pues esto ya tendría que ser de forma inicial, con intensificada, ¿cierto? Entonces, ¿qué son esos datos que nosotros recolectamos? Nosotros recolectamos en esas debidas diligencias, ¿cierto? En la normal, pues esos datos básicos, ¿cierto? Esa declaración de orígenes de recursos y todo lo que es esa consulta de antecedentes. ¿Qué pasa? En esa declaración de orígenes de recursos y sus actividades económicas, pues nosotros podemos tener nada más la declaración de orígenes de recursos, ¿cierto? Que nos diga de qué provienen sus recursos, su actividad económica
y ya, o podemos acceder a más información, ¿cierto? Podemos, no, pues si lo requerimos, podemos solicitar acceder a más información. Pero de forma somera, esa debida diligencia normal, o sí, pues sí, sería datos básicos, correo, identificación, cédula, representación legal, si es jurídica, ¿cierto? Direcciones, declaración de origen de recursos y actividad económica, donde provienen sus recursos, que declare que son de orígenes lícitos, ¿cierto? Que están supeditados a la actividad económica X o Y, ¿cierto? Sustentado, como por ejemplo en el registro único tributario, sus actividades económicas y la consulta de antecedentes. Entonces se le puede hacer consulta de antecedentes en listas vinculantes o restrictivas, o FAC de antecedentes, Contraloría, Procuraduría, antecedentes judiciales de la Policía Nacional, medidas correctivas. Pero Sebastián, si me sale una medida correctiva porque la persona no sé, no sé, digamos, vamos a colocar un caso. Es por allá muy atravesado, es un conductor y ha tenido altercados y bueno, ¿qué pasa con eso? Entonces, pues no lo contrato, ¿qué pasa con eso? No tengo la relación, no. Eso a mí me va a dar indicios del comportamiento de la persona, de cómo puede ser, en que, sí, como, sí, conocerlo un poquito más. Me puede generar una mayor disposición de pronto a hacerle un mayor seguimiento, o si en su efecto, pues eso no es tan importante, así diferente fuera por allá en Contraloría tiene por allá un caso de, no sé, de detrimento patrimonial de una persona expuesta políticamente. Hombre, ese hallazgo ya me significaría para mí un mayor nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, bajo esas circunstancias, yo ahí determino si sigo con la debida diligencia normal o si paso a intensificada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que un perfil, no solo perfil expuesta políticamente, tiene que tener intensificada, ¿no? Por ejemplo, si a mí me empieza a generar un perfil, no sé, me contrata el servicio y me empieza no sé, a pedir el traslado del servicio para X parte de Colombia. Y luego cambia la jurisdicción, y luego me cambia las formas de pago, y luego me cambia los datos básicos. Pues eso para mí son comportamientos inusuales. No hay como una cadena, ¿cierto? De actividades que realmente como que se sustenten en el día a día. Para mí, yo a ese tipo de perfil le haría una debida diligencia intensificada. Bueno, Sebastián, pero entonces difiere, muéstreme la diferencia entre lo normal y lo intensificado. Listo. Bueno, a diferencia pues ya de lo normal, que lo hablamos, esos tres grandes, digamos, elementos, datos básicos, declaración de orígenes, ¿cierto? Actividad económica, ¿cierto? Antecedentes, pues la intensificada yo tendré que entrar más a profundidad, por ejemplo, en esa declaración de orígenes. Venga, entonces debo conocer más a profundidad esos pasivos, esos activos, ese patrimonio, ¿cierto? Esa información a veces de difícil acceso. Y lo sé por el día a día de las empresas, como me lo manifiestan y porque es información reservada, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú vas, por ejemplo, a pedir un crédito, a ti, allá te piden tus estados financieros. Tú vas a hacer una alianza estratégica y en la alianza estratégica yo miraría los estados financieros, ¿cierto? Entonces, digamos que es un dato que busca mayor como sustento para esa relación comercial y yo tener como divisado a esa contraparte. O sea, una persona expuesta políticamente, donde yo vea bien esa declaración, pues entonces yo voy a tener más datos para tomar decisiones, ¿cierto? También conocer ese beneficiario final, es muy importante, la intensificada, a quién va a beneficiar, quién es, por ejemplo, el generador de la carga, a quién le llega la carga, ¿cierto? Por ejemplo, la contratación del servicio, contratistas, quién goza de ese servicio. O sea, yo comprender hasta esa profundidad para saber desde el inicio de mi prestación del servicio hasta el final
cómo se está moviendo, pues digámoslo así, en esa cadena de servicio que se le está prestando. Y la simplificada, pues se hace para perfiles que, digamos, pues en nuestra organización, lo mismo, tenemos proveedores de 20 años, ¿cierto? Los mismos proveedores siempre nos han brindado los mismos canales de distribución. Tenemos clientes, por ejemplo, clientes que, no sé, me pagan siempre por la banca tradicional, puede ser nuevo, me paga siempre por la banca tradicional, no tiene ningún tipo de antecedente, me contrata para la misma prestación del servicio, puede que lo haya conocido hace un mes, pero yo, por ejemplo, a ese perfilamiento, como ya medio bajo, yo de ahí en adelante le hago una simplificada. ¿Qué va a diferenciar también en cada uno de estos, aparte de ese nivel de conocimiento? El tiempo. Yo una simplificada, por ejemplo, lo haría cada año, ¿cierto? Cada 2 años, pues, máximo. Eh, esa investigación. La normal, ¿cierto? La haría pues en niveles básico, medio, ¿cierto? De riesgo, y la haría por ahí cada año, cada 6 meses. La intensificada, yo haría un seguimiento muy periódico, por ahí cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces, en esas variables vamos como diferenciando cada una. Otra cuestión, cuando nosotros vamos a buscar antecedentes, nosotros podemos buscar los antecedentes, entramos manualmente, pero eso generalmente no reposa históricos, ¿cierto? Eso te dice si a la fecha la persona tiene o no tiene antecedentes, o si a la fecha está o no está en listas restrictivas. Pero sí es muy importante que cuando tengamos perfiles con señales de alerta recurrentes, operaciones inusuales, ¿cierto? Personas expuestas políticamente o sectores económicos sensibles como la prestación del servicio a empresas mineras, ¿cierto? O empresas de, no sé, de souvenirs, que son materiales para acampar, para guerra, todas esas cosas. Entonces, digamos que nos puede generar mayor preponderancia a la necesidad de que esas listas, consultas de listas restrictivas o vinculantes o antecedentes vayan más allá. Tengo un histórico que yo permita tomar decisiones en base a información. Yo diga, pero es que mira que por ahí en el 2005 salió con corrupción y por ahí en el 2007 salió con otra cuestión. Pero por allá pagó y ya después se borraron de los antecedentes, pero a mí eso me está dando un índice, pues, de un poco de malicia, digámoslo así, frente a ese perfil. Entonces, bajo estas circunstancias, tenemos que realizar la debida diligencia. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cierto? Entonces, esa abstracción o esa recolección, mejor, de información, de datos, puede hacerse a través, por ejemplo, de un formulario, ¿cierto? Entonces, este es un formulario. Madre, tiene por ahí una marca de una organización. Que bueno, vamos por aquí. Pero entonces de formulario, ¿cierto? Nos habla aquí, listo. Entonces nos habla de fecha, ¿cierto? Clase de vinculación, habla de datos naturales, ¿cierto? Que son todos esos datos a recolectar, nombre, identificación, lugar, expedición. Esta información es generalmente suministrada, ¿cierto? Ya aquí para abajo, digamos, esto es información financiera, total activos, pasivos, ingresos. Entonces acá yo decía, para una intensificada, importantísimo llenar estos datos, ¿cierto? Es imperativo conocer a nuestro contraparte de tal forma, ¿cierto? Acá para saber si es, pues, persona expuesta políticamente o no, ¿cierto? En este apartado, pues, es el apartado de representación legal, ¿cierto? Perdón, dato, persona jurídica y de representación legal en caso, pues, de que cambie el tipo de persona. Entonces, digamos que en esta parte nosotros recogemos información, datos básicos, sectorial económicos, código SIU, ¿cierto? Porque eso es una actividad económica, entonces aquí me dice que se dedica, no sé, a la venta de especies menores de animales, ¿cierto? Y voy por allá a ver y a mí me está contratando, no sé, para mover otra cuestión de la que no me está declarando acá. Yo haría un zoom un poco más a eso, porque me dice que se dedica a esto y me está contratando a otra cosa.
puede, ¿cierto? Puede que diga, ay, no, pues estoy, no sé, construyendo allá un granel y necesito mover material de construcción. Puede, pero yo lo que pretendo con esto es que ustedes se alerten, no traguen entero, ¿cierto? Eh, bueno, consideraciones y autorizaciones. La parte de declaración de orígenes de fondos, ¿cierto? Una declaración expresa donde yo, fulanito de tal, declaro que mis orígenes son de carácter lícito, que no provienen de actividades, bla, 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 bla. Todo lo que nos, digamos, manifiesta la norma, ¿cierto? Acá hay como un breve ejemplo. Y los orígenes de recursos. Mis orígenes, recursos provienen de la actividad económica, o provienen de tal cuestión. Consideraciones y autorizaciones, y por acá abajo, pues la persona debe autorizar, ¿cierto? El tratamiento de sus datos y también, pues, en base a lo que es el SARLAF. Ojo, pero Sebastián, los antecedentes son bases de datos abiertas, son cerradas, tengo que tener autorización para ese tipo de información. No. La autorización para consulta de antecedentes, digamos que esos son bases abiertas. Pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos a recolectar información de lo que es pasivos, activos, ¿cierto? Declaración de orígenes de fondos, eso se llama información reservada. Y hacer una información reservada, nosotros podemos usarla solo con consentimiento, pues, del propietario de esa información. ¿Listo? Y ya acá hay como un breve, digamos, un instructivo, pues esto es parte del formulario. Pero en grosso modo, sí, vimos que tenemos que sustraer datos, actividad económica, orígenes de recursos, consulta antecedentes. Listo. Vamos por acá. Y justo eso es lo que acabamos de hablar, soportes y evidencias. Lo acabamos de demostrar, eso es un, digamos, un formato. Hay ya plataformas donde tú metes la cédula y te sacan todos los antecedentes y con esa misma cédula y un correo le rebota el correo a otra persona, al dueño, a esa empresa, él llena la información y llega acá como un tipo de formulario, ¿cierto? Hay varias formas para hacerlo, lo pueden hacer en, no sé, Google Forms. La idea es que permita mantener la información íntegra, reservada, ¿cierto? Importante. Aquí nos habla por allá un literal de las funciones del oficial de cumplimiento, la conservación del archivo de gestión documental. Pero cuando nos hablan en términos de archivo de gestión documental, ahí ya nos está, digamos, tipificando o mencionando que debemos cumplir esa estructura de conservación de los datos. Esta información es sensible, la administra el oficial de cumplimiento en, digamos, en su espacio, ¿cierto? La custodia, esa información no es tan fácil de acceder para otras personas. Esto es importante. Y esto tiene como porcentaje, digámoslo así, como nivel de importancia para realizar una debida diligencia. Entonces, lo que es formularios y documentos legales tiene un nivel del 95%, ¿cierto? Es preponderante realizarlo, porque si no tenemos los datos adecuados, ¿cómo vamos a investigar bien? Verificación de la lista regulatoria, ¿cierto? Donde nosotros nos pase una organización en lista Clinton, eso puede ser muy catastrófico, ¿cierto? Entonces tiene una preponderancia del 90%. Y el registro de análisis y aprobación, ¿cierto? Que es ese historial, esa trazabilidad. No es que, ay, consultamos esto y no lo volvemos a hacer. No, esto es periódico, esto es un procedimiento ligado a un proceso, por lo tanto se alimenta constante, tiene una entrada de información, una transformación de información y una salida de información. Entonces, es importante el tema de eso y tiene un 85% de preponderancia. Ahora, yo les voy a decir algo. Para pasar yo, es una opinión personal, pero pasar de debida diligencia normal a intensificada, considero que debe haber una aprobación, por lo menos, de un nivel jerárquico de dirección, ¿cierto? Porque vamos a acceder a información más delicada, digámoslo así, más privada. Entonces, sí debe haber como un lineamiento que digamos, no, esta persona me dio un perfil alto, voy a investigarle, pero la gerencia o la junta directiva no está de acuerdo.
y eso puede haber dañado una relación comercial. Entonces es importante saber cómo dimitir, ¿cierto? Por lo menos. O en su defecto, que el oficial de cumplimiento dé el aval de cambiar el tipo de debida diligencia. Bueno, vamos por acá, hablando entonces de, finalizando, hablando de roles claves de la diligencia, hablé entonces de la junta directiva, ¿cierto? Supervisa ese cumplimiento y establece las políticas macro. En esas políticas me da una tolerancia al riesgo donde yo puedo decir, no, este perfil de riesgo igual lo vamos a mantener, así me, no sé, elevado, ¿cierto? O este perfil sí, cosas atípicas que solo a discreción de la dirección pueden ser tomadas. El oficial de cumplimiento, pues, es un ente es un, sí, es un rol de supervisión, ¿cierto? De monitoreo, de seguir el paso a paso, de que, por ejemplo, allá en la parte operativa, que es las terceras, el tercer rol, donde se recoge la información, donde la parte comercial tiene ese contacto, ¿cierto? Y me recoge la información de la parte de talento humano, tiene ese contacto con el personal y me recoge esa información, me la envía, por ejemplo. Yo como oficial de cumplimiento, yo la verifico, la organizo, ¿cierto? Le doy el perfilamiento, porque una cosa es la sustracción o la recolección de los datos, que es a nivel operativo, y otra cosa es la interpretación de la información. Entonces ya ahí, digamos que tiene un nivel de mayorcito para el oficial de cumplimiento. Y tenemos la parte pues de representación legal, que es la que genera como ese seguimiento o esa garantía de que la organización sí se involucre. Entonces, que toca disponer recursos porque aquí tenemos un riesgo elevado y toca trasladar talento humano para que haga investigaciones y todo eso. Esos son movimientos de, digamos, representación legal o llamamos más bien gerencia en este caso, ¿no? Porque la representación legal está más ligado a la parte, digamos, de Cámara de Comercio y eso es cierto, pero en este caso a nivel gerencial nos va a generar como esta disposición o esta reasignación de recursos para que nosotros empecemos a gestionar el proceso de forma adecuada. ¿Cuáles son los pilares de la estructura del SARLAB? Una supervisión estratégica importante, que el oficial de cumplimiento esté ahí día tras día. Yo sé que esto es complejo, esto es nuevo, ¿cierto? Pero ese seguimiento es de tal forma. O sea, mientras se va adaptando, mientras las cosas y, ¿no? Y el día a día, porque es que siempre pueden surgir cosas. El riesgo es dinámico, ¿cierto? Los clientes van y vienen, los proveedores van y vienen, entonces es importante esa apropiación. La implementación, no solo dejarlo, listo, tenemos el diseño, tenemos manual de procedimiento, flujos de procesos, cuadros de mando, indicadores, pero pues no recolectamos la información a tiempo, lo hicimos una sola vez, no actualizamos la matriz de riesgo, no generamos perfiles, ¿cierto? La aplicación operativa, pues es esa sustracción de los datos importantísimo, porque sin él, pues no tenemos punto de partida y generar como esas garantías y esa validación que hace, pues, digamos, desde la gerencia y toda la organización de forma transversal en relación al sistema, ¿cierto? Eh, Conclusiones claves, ¿qué nosotros esperamos con esto? Protección, ¿cierto? Para nuestra organización. Recordemos que si esto se nos materializa, aquí las repercusiones puede ser para varios empleados, para todos, perdón, colaboradores, para unos cuantos, ¿cierto? Entonces, para una persona, para su círculo. Entonces, esto nos brinda protección. Esto, ¿qué resultado esperamos? Que sea un compromiso de todos, ¿cierto? Desde el área, por ejemplo, allá comercial, que me dé fe pues, de la recolección de la información, que se apropie, ¿cierto? Desde el área de gerencia, que me destine recursos, desde el área, pues, de la parte de oficial de cumplimiento, que le siga y genere esa trazabilidad, ¿cierto? Y por último, entonces, en el impacto de la gestión, ¿cómo funciona esa vía de diligencia? Me genera evidencia documental. Que yo, sí señor, he hecho sí, esa actividad, está acá y fue investigada y fue actualizada, ¿cierto? Y este es el seguimiento periódico que se le hace.
Entonces eso me genera gestión del proceso. Dios no lo quiera, mañana se me materializa un riesgo del lado de activos y si yo por lo menos he hecho las cosas, como dice la norma, como me lo tipifica, qué pena, señora autoridad, se pasó el riesgo, pero yo sí lo he hecho de tal forma y este es el sustento. Y eso puede ser muy beneficioso a la hora de una investigación. Con eso hemos dado entonces por finalizado lo que es la debida diligencia. Quedo atento si tienen dudas, inquietudes. Sebastián, muchas gracias. Yo creo que todos están muy claritos, pero por acá hay dos cositas entonces. La Sí, primera, en el chat tenemos a Alejandra Mejía. Alejandra nos dice, es evaluar de acuerdo a la circular 016, entonces no sé si era una pregunta o era la afirmación cuando estamos hablando de del tema de la debida diligencia. Estamos hablando de que decía la circular 016. No sé si quieres ampliarle algo allí a ella sí. con respecto a esa inquietud. Sí, no, esa circular la mencioné como para que tengamos noción de lo que es conceptos, ¿cierto? Nosotros acá voy a volver a traer a colación. Esas definiciones nos pueden dar como luz de qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, acá nos habla de qué es área geográfica, qué es un beneficiario final, sí, esos términos que hemos tocado. Entonces, si ustedes dicen como que no entiendo dónde está eso, qué es contraparte, qué es debida diligencia intensificada, ¿cierto? Entonces, acá en esta, digamos, circular, que también está asociada a la OIAF, podemos, digamos, basarnos en ella para conocer un poco más, pero es netamente informativa.